¿Te gustaría conocer el comportamiento de los fluidos que nos rodean y las leyes que gobiernan su movimiento? Pues nos entraremos en una de las ecuaciones más importantes de mecánica de fluidos, que es la ecuación de continuidad o de conservación de la masa, ya que la masa ni siquiera se destruye, sino que se conserva. Es por esto por lo que llegaremos a su forma integral y diferencial, desglosando cada una de las partes y explorando cada uno de los casos según el tipo de flujo. Como hemos dicho antes, la masa dentro de un volumen fluido se conserva. Esto es debido a que los puntos que se encuentran en la superficie del volumen fluido se mueven a la propia velocidad del volumen fluido, ya que son puntos materiales. Por lo tanto, un punto que se encuentre dentro del volumen fluido y quiera traspasar por la frontera, deberá hacerlo a una velocidad mayor que esta. Por lo tanto, en este momento, en un punto habría varios valores de velocidad distintas, lo cual produciría una singularidad. Por lo tanto, al no salir nada de este volumen fluido, podemos decir que la masa se conserva, es decir, que la variación de la masa con respecto al tiempo va a ser igual a cero. Si expresamos esta derivada de la masa con respecto al tiempo en forma integral, obtenemos esta ecuación de aquí, la cual nos indica que la derivada con respecto al tiempo de la integral de volumen de la densidad por el diferencial de volumen es igual a cero. Ya tenemos la ecuación de continuidad expresada en forma integral desde un punto de vista lagrangiano. Este enfoque es caracterizado por estudiar el transcurso del volumen fluido siguiéndolo. Sin embargo, podemos ofrecer otro enfoque más práctico, el cual consiste en fijar un volumen en el espacio y observar cómo el fluido pasa por él, pudiendo entrar y salir en este caso fluido de nuestro volumen de control. En un caso, te mueves con el propio fluido y lo sigues, y en el otro caso, estudiar una zona concreta del flujo y ves cómo va cambiando. La ecuación de continuidad en forma integral expresada desde un punto de vista euleriano es la siguiente. En esta podemos ver que la variación local más la variación de transporte por convección es igual a cero. Por un lado, la variación local es lo que cambia, el cambio de la masa dentro del propio volumen del fluido en sí. Es una variación local. Por otro lado, la variación de transporte por convección es lo que cambia en la frontera del propio volumen fluido, es decir, lo que entra y lo que sale. En otras palabras, al fijar un volumen de control, es decir, a estudiar una región imaginaria por donde circula fluido, ese cambio de la masa que se produce en el interior va a compensarse o equilibrarse con esas partículas que entran o salen del propio volumen fluido, es decir, que salen a través de su frontera. Ahora bien, ¿por qué deben equilibrarse? Se deben equilibrar porque la masa es una magnitud conservativa, es decir, ni se va a crear ni destruir dentro del propio flujo. Por lo tanto, si disminuye la masa dentro del propio volumen de control establecido, es debido a que esa masa ha salido de ese volumen, ha salido a través de su frontera. De igual manera, si aumenta la masa dentro del propio volumen, es porque por su frontera ha entrado esa misma cantidad de masa. Bueno, pues ahora voy a explicar los dos términos que componen esta ecuación de continuidad expresada en forma integral de manera euleriana. Como hemos visto, esta ecuación de continuidad proviene de que la masa se conserva, ya que la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a cero. El primer término es un poquito más fácil de entender, ya que refleja esa variación de la masa que se produce dentro de nuestro volumen de control escogido. Es más fácil de entender ya que la densidad en este caso es la masa entre el volumen. Si eso lo multiplicamos por el volumen, obtenemos una masa. Por lo tanto, esa derivada de la masa de nuestro volumen de control con respecto al tiempo es lo que refleja esta integral de aquí. Por otro lado, para entender lo que representa el segundo término de nuestra ecuación de continuidad, voy a utilizar el siguiente dibujo. En este dibujo nosotros podemos observar que tenemos un diferencial de superficie. Esta superficie de aquí va a ser la superficie que tiene nuestro volumen de control escogido. Por ejemplo, nuestro volumen de control puede ser un volumen de esta manera en el que tenga una superficie por la que salga pues, fluido. En este caso, en un intervalo de tiempo, pues va a salir esta cantidad de fluido, ya que el fluido sale a una velocidad y recorre un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la longitud que recorra este fluido va a ser la del módulo de la velocidad
por este espacio de tiempo. Averiguar esto es necesario ya que nosotros queremos averiguar lo que cambia esta masa con respecto a este intervalo de tiempo, es decir, ese diferencial de masa que ocurre en ese intervalo. Es por esto por lo que mediante esta expresión de aquí, es decir, mediante la relación entre diferencial de masa y diferencial de volumen, podemos tener esta variación de masa. Tenemos la densidad, ahora solamente necesitamos calcular lo que representa este volumen que ha salido de masa. Por un lado, sabemos que esta longitud es el módulo de la velocidad por diferencial de tiempo, por lo tanto, la altura, mediante relaciones trigonométricas, va a ser esta expresión de aquí. Coseno de alfa es debido a que alfa es el ángulo que representa entre la velocidad de salida del propio fluido con respecto a la normal a la superficie. Esto es debido ya que la velocidad a la que sale el fluido no tiene que salir en la misma dirección de la superficie. Un fluido puede salir tanto así, tanto así, tanto así, puede salir de todas maneras posibles. Por lo tanto, debemos tener esa relación entre ambos. Por otro lado, sabemos que este volumen entonces es altura por superficie, según el principio de Cavalieri que explicaré más adelante. Por otro lado, esta altura puede ser reflejada de otra manera, que mediante un producto escalar, ya que, como bien sabemos, la velocidad a la que sale puede ser expresada mediante los ejes coordenados de esta manera, utilizando las relaciones trigonométricas, y a su vez la normal es expresada de esta manera, ya que tiene dirección el eje Y. Si nosotros hacemos producto escalar entre estos dos, pues obtenemos definitivamente la expresión de la altura. Por lo tanto, esto es una igualdad. Ya conociendo que este diferencial de volumen es altura por diferencial de superficie, conocemos a su vez la altura y sabemos que el diferencial de masa es la densidad por diferencial de volumen, podemos, si dividimos entre diferencial de tiempo, obtener la expresión de diferencial de masa con respecto a diferencial de tiempo, que es lo que veníamos buscando. Si nos damos cuenta, esta igualdad es exactamente igual a este segundo término que queríamos hallar y que simplemente deberíamos de aplicar en esta igualdad la integral sobre la superficie para tenerlo en forma integral. Básicamente, el principio de Cauchy nos dice que dos cuerpos tienen el mismo volumen si tienen la misma altura y la misma área de sección transversal en cada nivel a lo largo de esa altura, incluso si las formas de las secciones transversales son diferentes. Básicamente, en este caso, he representado pues, dos cilindros que cortados longitudinalmente tienen esta forma de aquí. En este caso, estos dos cilindros tienen el mismo volumen. Esto lo podemos representar de manera visual de esta manera. Si hacemos un corte por esta parte de aquí, podemos observar que tras llevarlo a la parte de la derecha, el volumen de esta tercera figura va a ser exactamente igual que esta primera de aquí. Bueno, pues tras haber explicado esta ecuación de continuidad en forma integral, ahora vamos a deducirla en forma diferencial. Para esto debemos de expresar primeramente esta integral de superficie en una integral de volumen. Como es una integral de una superficie cerrada, podemos aplicar el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Este teorema nos dice lo siguiente, que una integral de superficie puede ser expresada mediante una integral de volumen siempre que expresemos la divergencia de este interior de la integral de superficie. Esto lo vimos de mejor manera en el vídeo anterior, en el que se explicaba el principio de Arquímedes. Por lo tanto, si este segundo término lo introducimos aquí, podemos observar que queda nuestra ecuación de esta manera de aquí, en el que se ha supuesto que nuestro volumen de control es un volumen de control fijo, es decir, que no depende nuestro volumen con respecto al tiempo, por lo que se ha podido como meter, por así decirlo, esta derivada dentro de la integral.
es por lo tanto de que ese término de aquí es igual a 0. Pero como nuestro volumen es distinto de 0, es decir, un volumen arbitrario que no vale 0, pues lo que debe valer 0 debe de ser el interior de nuestra integral. Es por esto por lo que ya hemos llegado a esta deducción de la ecuación de continuidad en forma diferencial, que es esta de aquí, en forma euleriana. También podemos expresarla en forma cartesiana, siendo de esta manera, ya que en forma cartesiana depende con respecto a la coordenada x, la coordenada y con la coordenada z, es decir, en 3 dimensiones. Simplemente se ha utilizado la divergencia en este caso, ya que la divergencia se realiza de esta manera, la operación matemática. Es simplemente un producto escalar entre nabla, que es este término de aquí, es decir, las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, de este interior del producto escalar. Se hace el producto escalar y se obtiene esto. U es la velocidad en respecto al eje x, v es la velocidad con respecto al eje y w es la velocidad con respecto al eje z. Si además aplicamos aquí la regla de la cadena, ya que como estos parámetros pueden depender ambos de x, este primero de aquí, y este primero de aquí, y z, este primero de aquí, pues si aplicamos la regla de cadena obtenemos esta ecuación de aquí, que es simplemente esa expansión de la divergencia. Bueno, pues ahora esta forma diferencial expresada en forma euleriana la vamos a expresar en forma lagrangiana. Para esto debemos expandir este término de la divergencia. En este caso aplicamos también la regla del producto y obtenemos esta ecuación de aquí. En este caso, si nosotros sustituimos este resultado obtenido en nuestra forma diferencial expresada en forma euleriana, obtenemos esta ecuación diferencial, en la que si nosotros podemos observamos que el primer término y el último término corresponden con la derivada material. Es decir, que la derivada material, que es esta expresión de aquí, es igual a este primer término más este segundo término. Esto lo explicaré más adelante de por qué esto es así. Total, que si nosotros sustituimos ambos, obtenemos que finalmente nuestra ecuación de continuidad en forma sustancial o material es esta de aquí, que es la más expresada en general. Bueno, pues voy a explicar de dónde procede esta derivada material. Para empezar, nosotros sabemos que la propia definición de derivada es esta de aquí. Sin embargo, nosotros debemos de conocer el propio término de esta propiedad intensiva, que en nuestro caso sería la densidad. Para ello vamos a utilizar la expansión de Taylor. Esta expansión de Taylor nos dice que en un punto posterior podemos calcular ese punto mediante la evaluación en el punto en el que estamos con respecto a nuestra función, más su derivada por la variación que estamos en el tiempo. Al fin y al cabo, por lo que nos han dado la expansión de Taylor, la expresión o la ecuación de la recta tangente proviene de esta expansión de Taylor, en la que en nuestro caso y sería el punto a averiguar, f de t sería i sub 0, es decir, el punto en el que estamos. Esto sería la derivada y esta variación de tiempo sería x menos a. En este caso, como estamos trabajando con el tiempo, pues lo hacemos en función del tiempo. Sin embargo, nuestra derivada de material no está en función de una sola variable, está en función de varias variables. Es por esto por lo que debemos de derivarlo con respecto a todas las variables. Si lo hacemos así, se queda esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí puede ser reducida de la siguiente manera. Para empezar, nosotros sabemos que la variación en el espacio depende tanto de la coordenada x, la coordenada y la coordenada z. Es decir, que la variación en el espacio es igual a la variación en x más variación en y más variación en z. Y por otro lado, sabemos que la propia definición de gradiente es esta de aquí, tal y como vimos anteriormente. Por lo tanto, si nosotros hacemos el producto escalar de estos dos valores de aquí,
obtenemos que es exactamente el término que habíamos obtenido anteriormente. Por lo tanto, pues podemos sustituirlo. Si nosotros sustituimos y cambiamos esta variación en el espacio por la velocidad por la variación del tiempo, ya que espacio es igual a velocidad por tiempo, pues obtenemos esta ecuación de aquí, en la que si nosotros sustituimos en nuestra propia definición de derivada, obtenemos este resultado final, ya que al final la variación de tiempo se cancela en ambos lados y obtenemos este resultado. Bueno, pues hemos visto por separado las dos formas de expresar la ecuación de continuidad, desde un punto de vista euleriano y desde un punto de vista lagrangiano. Sin embargo, hay una disposición matemática que nos permite relacionar ambas, y esto es el teorema de transporte de Reynolds, el cual relaciona desde un punto de vista euleriano y lagrangiano la ecuación de continuidad. Para deducir finalmente la ecuación de continuidad en forma lagrangiana y euleriana, tenemos que sustituir esta propiedad intensiva, que es phi del transporte de Reynolds, por la densidad, es decir, por ρ. Y en este caso ya obtendríamos esa relación que hay entre ambos. Bueno, pues ahora vamos a estudiar los distintos casos posibles que se nos pueden dar a la hora de plantear esta ecuación de continuidad, tanto en forma integral como en forma diferencial. Esto es súper esencial a la hora de resolver problemas. En el primer caso, tendremos que el flujo sea estacionario. Esto quiere decir que el flujo no depende del tiempo. Es por esto por lo que la primera parte en nuestra forma integral del primer término va a ser igual a 0. No depende del tiempo, por lo tanto, se anula. Es por esto por lo que el segundo término va a ser igual a 0. Esto nos quiere decir que la entrada que se produce en nuestro volumen de control va a ser igual a la salida. En la forma diferencial es exactamente igual. Como no depende con respecto al tiempo nuestro flujo, por lo tanto, el primer término de nuestra forma diferencial va a ser 0, por lo que nuestro segundo término es lo que se mantiene, por así decirlo, en nuestra ecuación y se obtiene esta expresión de aquí. Bueno, por el segundo caso, en el caso en el que el fluido es incompresible, es decir, que la densidad es constante tanto en el espacio como en el tiempo. Esto se puede suponer para líquidos. Al ser la densidad constante, puede salir fuera de los integrandos. Y como es distinta de 0 la densidad, pues entonces esta parte de aquí va a ser la parte que sea igual a 0. Es decir, que obtendríamos esta expresión. Si nosotros, además, escogemos un volumen de control fijo que no dependa del tiempo, pues este término de aquí se va a anular, por lo que obtendríamos como resultado final este término de aquí, que es exactamente igual al que obtuvimos en el anterior apartado, pero en este caso no estaría en la densidad, ya que en este caso es constante. Por otro lado, en forma diferencial, la derivada sustancial de la densidad va a ser igual a 0, ya que como hemos dicho, la densidad no cambia ni en el espacio ni en el tiempo. Por lo tanto, a este término igual a 0, nos quedaría este término de aquí, que al ser la densidad constante, obtendríamos simplemente ya la divergencia de la velocidad. Este término es muy importante de entender, ya que la divergencia de la velocidad va a ser igual a 0 cuando nuestro fluido sea incompresible. Si la divergencia de la velocidad fuera distinta de 0, o se expandiría o se comprimiría. Se expandiría a ser mayor que 0 y se comprimiría a ser menor que 0. Por el otro lado, esta ecuación de aquí también la podemos resolver y la podemos hallar mediante la forma diferencial euleriana. En este caso la hemos obtenido de la propia forma lagrangiana y de la forma euleriana simplemente al expandir el término de divergencia, este término de aquí sería ya que la densidad es constante y este término también sería ya que la densidad al ser constante pues su divergencia es igual a 0, porque obtendríamos el mismo valor obtenido anteriormente.
Pese a que en el próximo vídeo mostraré un ejercicio un poquito más complejo donde se tenga que utilizar esta ecuación de continuidad, en este vídeo me gustaría explicar este ejemplo de aquí. En este caso nos dan la velocidad de entrada de un flujo de agua, su área transversal inicial y además su área transversal final. Y con esto debemos obtener esta velocidad de salida de este flujo de agua. En primer caso, sabemos que tenemos que aplicar la ecuación de continuidad en forma integral, ya que queremos estudiar una región macroscópica. En este caso, como podéis ver, este segundo término de nuestra ecuación de continuidad está formado por la velocidad absoluta que pasa por la frontera menos la velocidad de las fronteras, siendo en este caso como la velocidad relativa que cruza la frontera. En la explicación anterior, pues estos supuestos no lo hemos tenido en cuenta. Hemos supuesto que la velocidad de la frontera era cero. Sin embargo, para trabajar con problemas, esta es pues la forma más completa, en la que también la frontera se puede desplazar a una velocidad. Bueno, las fronteras totales que tenemos en este caso son las primeras, que es la superficie de entrada, la superficie que está en la pared y la superficie de salida. También hemos representado las normales a este volumen de control en cada superficie. En este caso nosotros sabemos que las normales siempre es en sentido hacia afuera del volumen de control. Bueno, pues ahora debemos de observar en qué caso nos encontramos. En primer lugar, sabemos que estamos en régimen estacionario, ya que nuestro problema no depende del tiempo. Por otro lado, sabemos que también estamos en un régimen en el que nuestro fluido es incompresible, debido a que estamos trabajando con agua y es un líquido. Ahora vamos a descomponer cada uno de los términos que componen esta ecuación de continuidad. El primer término va a ser igual a 0, ya que estamos en caso estacionario. Y el segundo término, esta superficie cerrada, la podemos descomponer en tres partes. La superficie de entrada, la superficie que pega con la pared y la superficie de salida. Sin embargo, esta integral se va a anular en la superficie pegada con la pared, ya que la velocidad que pasa por la pared o que pasa en esta superficie imaginaria que hemos realizado mediante nuestro volumen de control va a ser igual a 0, ya que nada de agua va a atravesar nuestra pared. Por lo tanto, la velocidad en la pared que atraviesa nuestra frontera de pared va a ser igual a 0. Por lo tanto, ya tendríamos dos términos, la que pasa en la entrada y en la salida. En primer lugar, debemos de considerar pues, estos vectores. El vector de entrada va a tener como módulo VE, que es velocidad de entrada, y como dirección la de SX, ya que va en esta coordenada, en la coordenada SX. Sin embargo, su normal va en sentido contrario, ya que como hemos dicho anteriormente, la normal sale del propio volumen de control. Por otro lado, la velocidad de salida tiene exactamente la misma dirección que la velocidad de entrada, sin embargo, su normal va a también tener la misma dirección. Si nosotros hacemos el producto escalar entre estos, además anulamos el término de la velocidad de la superficie, ya que en este caso no se mueve la superficie, pues obtenemos esta expresión de aquí, en el que si utilizamos el caso de incompresible, diciendo que la densidad 1 va a ser igual a la densidad 2, ya que es constante, pues podemos obtener como resultado final que la velocidad de salida es igual a velocidad de entrada por esa área inicial dividido entre esa área transversal final. Bueno, pues espero que hayáis entendido un poquito más esta ecuación de continuidad. Si es así y os gusta el vídeo, pues darle like y suscribiros para estar al tanto de todas las ecuaciones que rigen el mundo de los fluidos.